Como estamos viendo, hermanos, estamos analizando, amén, este punto de la armadura de Dios, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estamos viendo, hermanos, nos quedamos, amén, en tres puntos importantes, que es lo que el contenido, hermanos, del calzado, lo que simboliza, hermanos, el Evangelio de la paz. Nos ayuda, número uno, ya lo vimos, estar firmes. Número dos, a perseverar. Amén. Y el punto número tres, donde nos quedamos, es a resistir. ¿Sí? Estamos firmes y nos ayuda a perseverar. Y número tres, a resistir. La resistencia. ¿Qué es resistencia, hermanos? Significa tolerar, aguantar o sufrir. Allí en segunda de Timoteo 1, 6, 7, nadie puede, hermanos, estar firme, perseverar y resistir sin la preciosa presencia del Espíritu Santo controlando la vida del cristiano. Y aquí en segunda de Timoteo 1, 6, 7, el Señor, hermanos, hablando a través de Pablo, le dice: por lo cual te aconsejo, le dice a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para nosotros llevar una vida cristiana, hermanos, en victoria, y como el Señor requiere de nosotros, necesitamos avivar el fuego de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestra vida, que seamos totalmente controlados por su Espíritu Santo. Hermanos, sabe que no podemos nosotros resistir sin la preciosa presencia de su Espíritu Santo controlando nuestras vidas. Eso es lo que distingue nuestra vida, hermanos, natural a una vida sobrenatural. Cuando dejamos que la presencia de Dios controle nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Amén. Cuando realmente somos cristianos genuinos. Porque los requisitos que Dios requiere, hermanos, para ser unos genuinos cristianos es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús. Negar nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes, hermano. Ya no deben de ser, hermano, prioridad, porque ahora se supone que nos hemos negado a nosotros mismos. Amén. Y ahora entramos al plan de Dios. ¿Sí? Ahora vivimos en el plan de Dios. Ahora las cosas que están en el mundo, que el mundo nos rodea, y vemos, hermano, todo lo que nuestros sentidos miran. ¿Sabe qué, hermanos? Hay poder en el nombre de Jesús para saber que nosotros tenemos que estar puesta nuestra mirada en lo sobrenatural. Eso es cuando nosotros traemos, hermanos, las sandalias del Evangelio de la paz. Amén. Allí en Filipenses 1:29 también Dios nos habla de la resistencia, hermanos, a través del Espíritu Santo, cuando Dios controla nuestra vida. Amén. Dice Filipenses 1:29, abra la escritura y léalo junto conmigo. Dice: porque a vosotros, escuche bien esto, hermanos, porque a vosotros os es concedido, ¿qué dice? A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que, hermano, también que padezcáis por Él. Escúchelo bien, hermanos. Esta es una de las señales de cuando nosotros tomamos nuestra cruz, seguimos a Jesús, y es porque traemos las sandalias, el calzado del Evangelio. Amén. Es la resistencia que Dios da a sus hijos, hermanos. No solamente, hermanos, que seamos creyentes, porque el diablo también cree. Dice su palabra, ¿verdad, hermanos? Los demonios creen y tiemblan. Y a veces tenemos una fe y una creencia como Satanás.
Pero no solamente que creamos, sino que seamos hacedores de su palabra. Nos ha concedido, es un privilegio padecer por la causa de Cristo. Entonces, siempre cuando yo analizo la escritura y la palabra de Dios, Dios no nos permite, hermanos, al verdadero Hijo de Dios voltear para atrás, desanimar, desalentarse y menos hacernos víctimas de las circunstancias o de las personas que nos rodean, de las personas, hermano, que están a veces acosándonos o queriendo dañar nuestro caminar con el Señor. No hay excusa delante de Dios, porque para eso fuimos llamados. Porque dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Bueno, ya soy cristiano, qué suave, ¿verdad? Soy hijo de Dios y ya se acabó todo. Desde ahí comienza, hermanos, la lucha, hermanos, principalmente en nuestra vida interna para negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús y seguir la voluntad del Padre, amén. Porque se supone que hay un gobierno, una autoridad ya dentro de mi vida que me gobierna, que gobierna mi mente, gobierna mi corazón, gobierna mis deseos, y se llama la preciosa presencia del Espíritu Santo. Ya no me gobierno yo, ya no me gobierna el mundo, ya no me gobierna mi carne, hermanos, mis deseos. Ahora quien gobierna mi vida se llama Jesús, en la presencia de Dios en mi vida, y yo vivo para hacer su voluntad. No solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Una resistencia. Eso produce en mí, hermanos, las sandalias, el calzado del evangelio, una resistencia, resistir, hermanos, amén, el embate, resistir nuestra carne, resistir el mundo, resistir a Satanás, hermanos, no por mis fuerzas, porque muchas veces estás tú, ay no, yo quiero estar... Tu mente, no, hermanos, Dios viene a controlar nuestra vida y a darnos esa gracia y esa autoridad de tal forma, hermanos, que ya el pecado no controla mi vida. Dios me da una resistencia sobrenatural. Resistencia también significa combatir las pasiones y deseos que hay en nuestro corazón. Escúchelo bien. Hay una resistencia en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios, su palabra, hermanos, el calzado del evangelio está inundando mi vida, mi mente y mi ser, de tal manera que Dios me enseña, hermanos, y su presencia redarguye mi vida de pecado. Cuando voy a ser tentado, hermanos, por mi concupiscencia, no es por el diablo, es por mi pecado que aún tiene controlada nuestra vida a veces, porque no le hemos dado el total control al Señor, hermanos, y que Él venga a llenarnos de su gracia y de su perdón. Las pasiones, los deseos. Me gustan los paganos, me gustan las paganas. Porque en la iglesia están bien feos todos y no hay jóvenes ni muchachas bonitas. Y allá sí está en el mundo. Hermanos, Dios nos da resistencia. Resistencia a la vanidad, al egoísmo, hermanos, a todo lo que nos agrada al mundo. Dios nos da resistencia porque tenemos a un Dios de poder y su poder se ha derramado sobre nuestras vidas. Allí en Primera de Pedro 2:11, vaya conmigo, hermanos. Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis. Dios nos da resistencia de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Quién puede, hermanos, hacernos libres y poder nosotros llevar una vida de victoria? Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida estamos fracasados. Sin el control total del Espíritu Santo en nuestra vida estamos totalmente desarmados, hermano. Y viene Satanás como león rugiente y nos devora y caemos seducidos, hermano, por el pecado, porque hay alguien que controla más mi vida que lo que Dios controla mi ser. Hay alguien que me controla más mi carne.
Así es que dice aquí Pedro, hermanos, abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque es una lucha, hermanos, amén, entre el bien y el mal, entre la naturaleza de Dios que quiere tomar control total de nuestra vida y entre nuestra naturaleza caída que es tendida al mal. Porque nadie nos enseña a hacer mal, ¿verdad que no, hermanos? A nadie le dice usted, es que aprende a enojarte, aprende a maldecir, aprende a rebelarte. No, es nuestra naturaleza. Lo que tenemos que entender que su naturaleza viene a llenar nuestra vida para poder aprender y andar en los pensamientos, en el carácter de Dios. Es lo que batallamos, hermano. Esta carne es rebelde. Esta carne se rebela ante toda autoridad. Esta carne no quiere, hermanos, las cosas de Dios y desea, hermanos, todas las pasiones, todos los deseos que la carne quiere alimentarse. Por eso se dice que es una lucha, es una batalla. Y para nosotros vencer las situaciones, hermano, que a Dios no le agradan, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Llenos de su poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y una persona cuando está, ¿de qué está llena tu corazón? ¿De rebelión, de vanidad, de sueños? ¿De sueños del futuro? ¿De qué está lleno tu corazón? Está lleno, hermanos, de pensamientos malos, malvados, de odio, de envidia, de pleito, de contienda. Pero cuando estás lleno de Dios, ahí es donde Dios te da, hermanos, la victoria. ¿Por qué? Porque es fácil. En Cristo es fácil. Mi carne, hermano, no tiene parte ni suerte cuando está la poderosa presencia de Dios sobre la vida del cristiano. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor para que no se duerma. El otro punto, resistencia también significa ponerse en contra. Escúchelo bien. Oponerse firmemente. Dios me da resistencia contra mi carne. Yo me opongo y me someto a Dios y resisto la tentación. Resisto, hermanos, la adversidad. Resisto el desánimo. Resisto la influencia, hermanos, de la gente que te rodea. Porque hay un poder grande que Dios me ha dado, hermanos, para salir victorioso en cualquier situación. Allí en primera de Pedro 3:15. Mire lo que nos dice el Señor. Por eso esta palabra es cuando nosotros traemos, hermano, el calzado del evangelio. Cuando estamos convencidos realmente quién somos y quién está con nosotros y quién mora dentro de nosotros. Primera de Pedro 3:15 dice, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Que Dios sea el rey de tu vida. ¿Qué es la prioridad que hay en tu vida? ¿Tus sueños? ¿Tus planes a futuro? ¿Dónde está Dios? Sacrifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre, mire, escuche bien lo que dice su palabra, preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Cuando Satanás o tu carne tratan de seducirte, tú presentas defensa contra el enemigo, contra tu carne, contra el mundo. ¿A través de qué? Del calzado del evangelio. La palabra de Dios, el Espíritu Santo te empieza, hermanos, a redarguir. ¿Cómo? A través de su palabra. Pero si no hay nada de palabra de Dios en tu vida, no estás preparado, no, pasan años y años y años, hermano, y no puedes vencer tu carne. No puedes ser comprometido en la obra de Dios. No sabes ni para qué Dios te llamó, ni por qué estás aquí, ni cuál es, hermanos, el propósito de Dios. Y no es porque no se te haya enseñado.
Y miren lo que dice, hermanos, en primera de Timoteo 1, 16, 20. Resistir es también, hermanos, ponerse en contra o ponerse firmemente, hermanos. ¿A qué? A las teologías, a los pensamientos, a las ideas, hermanos, a las costumbres de este mundo. Yo me opongo en el nombre precioso de Jesús. Cuando alguien habla una doctrina falsa y me dice que Dios me llamó para hacerme feliz, cuando alguien dice que Dios me llamó para que yo sea un campeón, yo me opongo ante eso, me pongo las sandalias, hermano, de la palabra de Dios. Y Dios, hermano, a mí me llamó para ser su hija, para librarme de una condenación eterna y para que mientras yo esté en este mundo sea representante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea extendido a través de mí, hablándole a la gente, proclamando la grandeza de un Dios vivo al cual se reveló a mi vida. Lo que hemos estado leyendo dice la resistencia. Yo no sé, usted ha encontrado un pasaje que diga que Dios te va a hacer rico, te va a hacer feliz y te va a solucionar todos los problemas. Usted lo puede, búsquelo para aprendérmelo yo. Porque no es el orden de Dios. Dios ordena que le busquemos a Él. Sin el interés voy a la casa de Dios para que resuelva mis problemas, para que me sane, para que solucione. No es el orden de Dios. El orden de Dios es que lo amemos, lo busquemos, tengamos una reconciliación con Él, estemos en paz con Él, hermanos. Y cuando le amamos, mi pensamiento es Dios, yo sirvo a Dios. Entonces todo lo demás que yo necesito, Dios me lo va a añadir. ¿Cuántos dicen amén? Y presentamos defensa, hermanos. Amén. Contra todo, hermanos, las malos pensamientos, doctrinas, hermanos, retorcidas. ¿Sabe por qué? Porque eso es resistir. Primera de Timoteo 1, 18, 20 dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees. ¿Qué es resistir, hermanos? El último, oponerse firmemente. Pelear en contra. Yo peleo en contra, hermanos, de los pensamientos que Satanás está poniendo en esta humanidad a través de su palabra. A fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué está haciendo? Resistiendo, oponiéndose, hermanos, a las doctrinas falsas que llegan a la vida. Hoy en día estamos pasando tiempos de apostasía cual nunca se ha habido. La gente vive por vista y hay un juego de los líderes. Pues la iglesia no crece, pues hay que hacer algo. Ya el método de Dios ya no funciona. Hay otros métodos para hacer crecer la iglesia. A ver, vamos a hacer una noche de sanidad. Oiga, la gente viene por interés, ¿sí o no? Quieren que le resuelvan sus problemas. Y van a venir por su sanidad, no vienen porque necesitan a Jesús en su corazón. Hay que levantar defensa contra eso. Amén. Noche de salvación. Porque yo digo que hoy va a haber salvos, se va a hacer, yo lo decreto. No. Dios es el que trata con la gente y quebranta los corazones. ¿A través de qué? Del mensaje limpio de la palabra de Dios. Yo levanto defensa de eso, hermanos, que equivocadamente, hermanos, siempre se ha hecho. A nosotros no, ¿cuándo hemos hecho una noche de sanidad aquí, hermano? Noche de milagros.
ver la gloria de Dios. Y traemos a uno ahí que le sigue el juego y luego uno les tira el pie y se sienta en una silla y la mano y espectáculo. Estuviera así. Levantamos defensa porque el poder, hermanos, transformador es a través de la palabra de Dios que quebranta nuestra vida, que señala el pecado y que te dice la situación y las consecuencias. ¿A dónde vas a ir, hermanos, sin Cristo? Eso empieza a redarguir la vida y el corazón, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. A su nombre sea la gloria. Dice aquí, hermanos, vamos a seguir ahí en 1 Timoteo 1, 18, 20. ¿Cómo vamos a pelear? ¿Cómo vamos a contrarrestar la buena batalla? ¿Cómo? Guardando la fe. Una buena conciencia. Cuando tú te santificas. Cuando no andas escondiendo pecados ahí. Ay, ¿quién me vio? Ay, tu conciencia está corrompida, está mala. No hay paz en tu corazón porque quebrantaste la paz de Dios y tuya. ¿Cómo vamos a pelear y a ganar las batallas, hermano? Creyéndole a Dios, ser fieles a Dios y seamos íntegros de corazón, haciendo el bien, en otras palabras. Obedeciendo a Dios, amén, sus decretos, sus estatutos guardados en mi vida. Viene la tentación y huye de la tentación, Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? No andes coqueteando con el pecado, con el mundo, hermanos, porque eso no le agrada a Dios. Allí en Hebreos 10:39, hermanos, también vamos a ver. Aquí nos habla también, hermanos, de los hijos de Dios que resistimos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación. ¿Qué dice, hermanos? Del alma. ¿Quiénes son los que dan un paso atrás? ¿Quiénes son los que no hay un crecimiento en su vida, hermanos? No hay un crecimiento, hay un estancamiento. Y sabes que ese tipo de personas son las que paralizan el crecimiento en la casa de Dios, en la obra de Dios. Dios espera en ti, en cada uno de ustedes, hermano, que la obra de Dios crezca en abundancia en todas las áreas, porque para eso nos llamó. No te llamó nomás para que vengas a la iglesia y te vayas. ¿Por qué, hermano? Porque usted sabe, usted ha sido educado. ¿Cuántos dicen amén? Usted ya fue discipulado, o nomás vino y canta y se va y no sabe ni qué. Gracias a Dios por nuestros hermanos, ya terminamos las clases, hermanos. Faltaste ayer, mija. Te faltó lo último. Y la clase última es un hogar ordenado. No sé si se recuerde, porque si es oidor y lo olvida eso. Un hogar ordenado, mi casa ordenada, disciplinado en todas las áreas. Dios es un Dios de orden. Y como papá es así, yo también soy. Yo llego temprano a la casa de Dios. Yo me comprometo en la casa de Dios. Yo estoy dispuesto a servir a Dios. Yo estoy dispuesto a que su palabra haga real en mi vida. Y entonces yo finco, Dios nos compara como el hombre, la mujer que finca su casa sobre la roca, que vienen vientos, lluvias, tempestades, hermanos, y la casa prevalece porque está parada en la roca que es Cristo Jesús, en su palabra, porque trae el calzado del evangelio puesto y camina, hermanos, como la palabra de Dios nos ordena. Y habla del otro linaje que también edificó su casa. Dos iguales, pero la diferencia es que uno la puso sobre la arena, usted ya lo sabe. Es la última clase que ellos tuvieron. Después de ¿cuántos? Un año, 2, 3, 4, quién sabe. Y empezaron ¿cuántos? Bastantes, y hasta se bautizaron unos para su vergüenza. ¿Y qué espera Dios de cada grupo, de cada remanente? Porque nosotros estamos cumpliendo, hermanos. ¿Sí? Ir a predicar el evangelio y a ser discípulos. Y un discípulo, Dios espera que un discípulo haga lo que hace su maestro.
Haga para lo que fue enseñado, para que usted sea útil en la casa de Dios, en el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás edificando el cuerpo de Cristo? ¿A cuántos te has ganado? Porque hay muchas sillas vacías. ¿A quién has ido a alentar? ¿A quién has ido a visitar? ¿A quién has ido a motivar? ¿A quién le has dado palabras de aliento? ¿Cuánto te has desgastado en la obra de Dios? ¿Cuánta economía tú has invertido en la casa de Dios? Porque cuando estamos en Cristo, ¿sabe qué? Aún nuestras finanzas están a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, para la edificación del cuerpo de Cristo. No somos de los que retroceden. Hay una resistencia. ¿A cuántas generaciones hemos discipulado? Pero ¿sabe qué? Fincaron su casa sobre la arena. Pero cada quien dará cuentas a Dios. Porque Dios espera de cada uno de nosotros, hermanos, que cumplamos con nuestra, hermanos, responsabilidad, con nuestro compromiso con Él como la iglesia de Dios. En Santiago 4:7, hermanos, dice el Señor, ya creo ya se saben todos este texto: someteos pues a Dios. La clave para estar firmes, para perseverar, para resistir sin fluctuar, hermanos, sin desviarnos, es que nos sometamos a Dios. Y entonces cuando nos sometemos a Dios, resistimos al diablo. ¿Y qué pasa? Y él huirá de vosotros. ¿Cuánto tiempo, hermanos, se pasa la gente desanimada y caída? Y está en la iglesia, y en lugar de ser de bendición, eres más bien un foco de infección, que desanimas y detienes el crecimiento de la obra de Dios. Ahí en Primera de Pedro 5, del 9 al 10, también dice, escuche bien, estamos hablando, hermanos, y desglosando qué es lo que simboliza el calzado. Efesios 6:15, no se le olvide. Esto es lo que simboliza el calzado, hermanos, del evangelio para cada uno de los verdaderos hijos de Dios. Primera de Pedro 5, del 9 al 10 dice, el cual resistid firmes en la fe. Habla de una madurez. Yo sé cuando yo acepté a Cristo a lo que me voy a enfrentar. Sufrir por la causa de Jesús. Sufrir calumnias, sufrir desprestigios, sufrir desprecios, sufrir todo. Mi familia no me va a querer, dice su palabra, ¿sí o no, hermanos? Vamos a tener problemas con el mundo, con el diablo, con mi carne. Estoy consciente, hay una madurez en mi vida, es parte de mi vida cristiana. Dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? ¿Nada más en la colonia Felipe Ángeles? En todo el mundo. ¿Sí está conmigo, hermano? Esa es parte de la vida de un hijo de Dios. El que no tiene a Cristo sufre, hermano. ¿Sí o no? Estamos en este mundo y todos por igual sufrimos. Pero ¿sabe qué es la diferencia del Hijo de Dios? Que todo lo que pasamos obra para bien. Para ver la gloria de Dios, para madurar, para crecer en la fe, para afirmarnos y para ser maestros de otros. No, hermano, no te desanimes. Mira, yo estaba pasando esto y esto y esto. Y mira, hasta aquí Dios va forjando nuestra vida de tal manera que su palabra se hace viva en mi vida y yo puedo decirla con convicción porque yo la he vivido. Yo he visto a un Dios sanador, yo he visto a un Dios proveedor, yo he visto a un Dios abogado, yo he visto a un Dios defensor. ¿Sabe por qué? Porque todo obra para bien a los que creen, a los que son llamados hijos de Dios.
dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia. Hay unos que ya le aumentaron, vea, gracia sobre gracia. ¿Cómo que gracia sobre? Dios nos habla nada más que Dios nos da su gracia, ¿sí o no? Pero tienen que retorcer allí. Gracia sobre gracia. Hay un canto y hasta un lugar así, gracias. Caray. Hay una gracia más fuerte que la gracia de Dios. Gracia sobre gracia. Esa no me la sabía yo. Hay que buscar aquí la palabra de Dios, a ver qué nos dice. Hay otra gracia más fuerte que la de Dios, yo creo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mire lo que dice, hermano, cuando estás caminando conforme a la voluntad de Dios. Después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Qué más? Afirme mis pasos, fortalezca y establezca la resistencia, la perseverancia y la firmeza cuando somos controlados por la preciosa presencia del Espíritu de Dios, por el poder y la autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de los que realmente somos hijos del Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Para no ser derrotados por Satanás, hermano, hay que ser resistentes, firmes y perseverantes. ¿En qué? En la fe, en la palabra de Dios, en lo que yo he creído en medio de las circunstancias. Amén. ¿Sabe que un creyente, entre comillas, es presa fácil de Satanás cuando conoces poco de la palabra de Dios o nada? O cuando conoces la palabra de Dios pero no la vives, no la practicas. Es por eso vemos a mucha gente derrotada, amargada, sin fuerzas, dando mal testimonio, hermanos, siendo una mancha en el ágape de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no vives, porque no sabes, porque eres ignorante de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedes caminar con el calzado del evangelio? Porque para caminar con el Espíritu y la presencia de Dios necesitamos saturarnos de su palabra sobre mi vida para estar firmes. Nosotros los creyentes somos privilegiados porque hemos sido llamados por el Dios de toda gracia a su gloria eterna. La gracia de Dios es la que me ayuda a caminar, hermanos, con el calzado del evangelio. La gracia de Dios no es para que yo peque. La gracia de Dios, es que estamos en la gracia que tiene no, la gracia es una responsabilidad más grande porque el poder fue dado a la iglesia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está hoy en nuestro tiempo, está hoy dentro del cristiano, hermanos. Entonces no hay excusa. Cuando el cristiano se deslinda de la presencia de Dios, vive una vida de derrota, de amargura, no hayas paz, no te hallas donde estás, quieres estar allá, pero te redarguye y estás aquí, no estás a gusto. ¿Sabes por qué? Porque no hay presencia de Dios en tu vida y es una vida muy triste y muy lamentable. Segunda de Pedro 13:10. Segunda de Pedro 1 del 3 al 10. Y alábele, hermano. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. ¿Por qué, hermano? Por su divino poder. ¿Sí está leyendo? ¿Cómo nos lo dio? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo recibimos poder? ¿Cómo? ¿Mediante qué? El conocimiento. ¿De quién? De su palabra. Yo le pregunto a usted, ¿qué tanto sabe la escritura y qué tanto la vive y qué tanto la practica? De aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, ¿qué dice, hermano? Y grandísimas promesas. ¿Cómo sabemos que tenemos una vida eterna?
¿Cómo sabemos que Dios nos dio la autoridad? ¿Cómo sabemos que somos sus hijos? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros a través de su palabra? Amén. Dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sabe? Un verdadero cristiano tiene el carácter de Dios, en otras palabras. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Es el carácter de Dios forjándose en nuestra vida. Pero si tú eres aquí un grosero, un falta de respeto, que no respetas a tus líderes, no respetas ninguna autoridad, ¿dónde está Dios en tu vida? Que cuando se les llama a servir a Dios y se les forza, hermanos, a venir a servir, a evangelizar, si no hay un llamado de parte de los pastores ahí por medio, no hay un movimiento. Te conformas con reunirte cuando tus líderes te dicen. Te conformas con venir a la iglesia porque sabes que tienes que venir. Hermanos, no estás abriendo la puerta de bendición para que la naturaleza de Dios venga realmente a controlar nuestra vida y seamos luz en medio de las tinieblas. Yo le pregunto a usted, ¿qué hace usted personalmente en su vida diaria por Jesús? Porque no es la gracia de que usted venga cuando se le hace un llamado. Porque mi relación es personal con Cristo. Y yo nací sola, yo no vine con nadie. Y creo que cada uno de ustedes también. Y nos vamos a ir solos, amén. Y nos vamos a presentar delante de Dios, hermanos, solos. ¿Por qué? Porque mi relación es íntima con Dios. Yo no puedo esperar a que a lo mejor el pastor pues no ha hecho el llamado para venir, pues yo no voy. Es tu responsabilidad. Porque la salvación es personal. ¿Cuántos dicen amén? No podemos evadir la responsabilidad que nosotros adquirimos cuando venimos a los pies de Jesús, si es que has nacido de nuevo y si es que eres salvo. Porque puedes estar 20 años en la iglesia y no eres salvo. No has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador. Se dan los casos así. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto añadid, por esto mismo, fíjense lo que dice, hermanos, el carácter de Jesús sobre nuestra vida. Añadiendo a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, vamos creciendo de gracia en gracia, no cayendo de desgracia en desgracia. Al conocimiento, ¿cuál es el conocimiento? De su palabra, está trabajando en mi vida. Dominio propio. Dios me dio dominio propio para saber quién soy. Soy una hija de Dios. Soy una sierva del Altísimo. Una medida perfecta. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento de Dios. Amén. Y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Él es el que merece todo el honor y toda la adoración. Aunque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de Dios, pero sabe que no ha dejado que el carácter de Cristo sea forjado en su vida. Hay un detalle un abismo muy lejos. Mucha gente que habla poderosamente, pero su vida no refleja a Jesús. ¿Por qué? Porque esta palabra tiene que estar aquí para que el carácter de Dios siga trabajando en mi vida. Por eso aquí sigue, hermano, dando lo que Dios es. Amén. Añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio, ¿qué dice? Paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. El respeto que debe haber entre hermanos en Cristo. El respeto que usted debe de dar a los que lo rodean, aunque a usted no lo respeten. Amén. El amarnos como cristianos. Este es el carácter de Dios, las cualidades, las características de la mente de Dios que deben de estar trabajando en nuestra vida. Mire lo que dice, porque el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿por qué van a estar en nosotros?
Porque estoy controlado por el Espíritu Santo. Porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque si antes era un grosero, un majadero, no tenía amor, no tenía paciencia, no amaba a nadie, amaba nada más al que me ama y trato bonito al que me trata bonito y al que no, como araña, ¿verdad? No dejo que la presencia de Dios trabaje en mi vida, porque entonces Cristo no está morando en mi corazón. Por eso dice aquí, hermanos, amén, si estas cosas, versículo 8, están en vosotros y abundan. En Romanos 5:5 dice, porque su amor ha sido derramado sobre nuestros corazones. No dice lleno, así como este. Una botella cuando está derramada, está sobreabundando, se va a derramar, a salpicar y tal vez vas a mojar a los demás, hablando espiritualmente. Fíjese, si estas cosas están entre vosotros y abundan, no te dejarán estar ocioso. Escúchelo bien. Porque el Espíritu Santo es un fuego consumidor. Porque fui llamado, hermanos, a trabajar en la obra de Dios. Y su presencia está en mí. Hay un fuego que quema mi alma, mi vida. Y yo quiero ir a pregonar las grandezas de Dios, porque para eso fuimos llamados. No te llamó para que cantes, no te llamó para que toques. La prioridad que Dios llamó a la iglesia es para que tú proclames a un Dios que no conoce la gente, tu familia, los seres que están casi yéndose a un lugar de condenación, y que tú des testimonio de un Dios poderoso y que el carácter de Dios está trabajando en tu vida, que la gente dice, ¿qué te hicieron? ¿A dónde fuiste? Yo quiero saber algo, ¿a dónde fuiste? Yo quiero ir contigo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted es un hombre, una mujer, un joven, hermanos, embajador del Rey de Reyes y Señor de señores, de representante de Dios. Dice que va a abundar. No os dejará estar ociosos ni sin fruto. Hay un pueblo estéril, hermanos, que no quieres orar, no te metes a la palabra, no quieres servir a Dios. Hay mucho trabajo por hacer en lo espiritual, en lo material, en la casa de Dios. Para eso fuiste llamado. O sea, pero ¿sabes por qué estás así? Porque no hay presencia de Dios en tu vida, y porque no traes el calzado del evangelio de Jesús puesto, porque Dios nos enseña a caminar correctamente. Dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, aquí viene el otro linaje. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Andas mirando nada más lo natural. Amén. Y te ahogas en un vaso de agua. Y viene el problema. Y viene la situación y andas desanimado, ya no quieres venir a la iglesia. Y te duele el callo y ya no viniste a la iglesia, porque te falta la presencia de Dios, te falta ponerte las sandalias del evangelio de Jesús. Porque aquellos que tienen la vista muy corta andan en la carne, y dice su palabra que todos los que andan en la carne no pueden agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Fuimos llamados para vivir una vida en el Espíritu de Dios, en lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Qué quiere decir ciego? ¿Qué dice, hermanos, su palabra? Lámpara es a mis pies. ¿Qué dice? Tu palabra. ¿Salmo qué? 119, 105. ¿Quiénes son los ciegos? Los que no son guiados por la palabra de Dios. Los que ignoran la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Cuando usted se satura de la palabra de Dios, usted vive una vida, hermanos, más allá de lo natural. Por eso dice, son ciegos.
porque la palabra de Dios no está aquí. Solamente está ahí en el cajón, toda empolvada. Y a veces no la trae usted ni siquiera, hermanos. Y ni siquiera la abres, está ciego, pensando, tomando decisiones, haciendo cosas contrarias a la de Dios y nada te redarguye. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hay un, hermanos, estancamiento, una apostasía. Por lo cual, hermanos, el versículo 10 viene la exhortación, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice, hermano? Dígalo bien fuerte. No caeréis jamás. ¿Quién es el culpable de tu situación espiritual? ¿Qué dice el Señor? Pues es que para los hombres, es que las mujeres se visten así, nos hacen caer. Mira, te hace caer tu concupiscencia y tu pecado y tu maldad. Porque no hay una naturaleza nueva, renovada. Dios dice que tenemos que tener la mente como la de un niño, ¿sí o no? Que tenemos que ser un niño, lejos de toda malicia y toda maldad. Es que el hermano, es que la hermana, es que el pastor, es que las mujeres allá, es que los hombres acá. No, eres tú, soy yo. Porque dice cuando su presencia está en mi vida, Dios me dice que no caeremos jamás. Cuando Dios mora en nuestra vida, no caeremos jamás. A su nombre la gloria. ¿Sí está entendiendo, hermano? Porque hay desaliento, porque tú abres las puertas. Porque hay pereza, porque ya no estás lleno de todas estas cosas que hemos estado viendo. Porque no hay visión, porque no hay proyectos. Tienes proyectos tal vez para tu vida personal, pero un verdadero cristiano ya no hay proyectos en mi vida. El proyecto lo voy a cumplir, el proyecto de Cristo, para eso me llamó. Tal vez puede ser, ¿y qué me voy a quedar sin estudiar? No, Dios es primero y Él abrirá las puertas de bendición para ti, porque Dios es justo y Dios honra a los que le honran. Ya no voy a trabajar nada más no, Dios es primero y Él te dará el dinamismo, te dará la autoridad, te dará para que hagas todo, porque de Él viene todo, de Él viene la gracia, de Él viene la bendición, de Él viene cuando abre puertas de bendición. ¿Sabes qué? Porque Él es el centro de la vida del verdadero Hijo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Quiero empezar este otro donde dice apresto. Vamos a leer ahí Efesios 6. Ya terminé esto, pero vamos con la palabra apresto. Ya estudiamos calzado los pies. Espero y lo haya retenido. Calzado los pies con el apresto. Vamos a estudiar esa palabra, con el apresto. El apresto. ¿Qué es apresto? Yo ya se los había dicho. ¿Alguien lo recuerda? Amén. Preparados, dispuestos. ¿Sabe que Dios viene y te prepara? Quiero preguntarle algo a usted en esta noche. Cuando usted llegó aquí por primera vez, ¿usted sigue siendo el mismo o usted ya tiene más conocimiento de la palabra de Dios? Porque es nuestro deber, nuestro trabajo como pastores, ¿sabe? Dios nos dio la ordenanza de ir a ser discípulos. Amén. Y Dios preparó tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de estar preparados. ¿Con qué? Con su palabra. Yo no le vine a contar la historia triste de mi vida, ¿verdad? Eso no importa. Yo le vine a contar las verdades bíblicas de Dios a través, hermanos, del discipulado. ¿Cuántos dicen amén? Usted está preparado, pero un día Dios demandará de usted lo que usted no está haciendo. Apresto. ¿Sí? Pongo mis zapatos, que es el evangelio, porque estoy preparado a través de su palabra. Dios primero me llamó, me capacitó
como Dios preparó a sus discípulos. Dice su palabra, y los llamó para que estuvieran con Él, para que anduvieran con Él, y los envió a predicar. Dios no envía a nadie sin estar preparado. Primero Dios prepara nuestra vida. Dios es bueno y grande y poderoso. Entonces usted no es una persona común, porque somos pocos, y le doy gracias a Dios porque somos pocos los que nos preocupamos para que usted crezca, para que usted se fortalezca, para que usted se defienda y usted sea, hermanos, verdaderamente un discipulador de otros, así como usted fue discipulado. Dios espera eso. Dios preparó a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos fueran a discipular a otros. ¿Qué estás haciendo tú con lo que Dios te llamó? ¿A quién te has ganado? Para Jesús, porque no estás callado. Hablarás de otros temas, de otras cosas que ni edifican tu vida, y cuando hablas de esos temas que no edifican tu vida, por eso mismo recibes tú, y tú estás envenenándote en tu propio veneno. Entonces, ¿cómo puedes reproducirte? ¿Cómo puedes discipular a otros si de la abundancia de mi corazón habla la boca? Yo estoy llena de Dios, por eso yo le pregunté, ¿de qué está lleno usted? Si yo estoy llena de Dios, yo voy a comunicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a hablar principalmente a los míos y luego al que están alrededor, en mi trabajo, en mi escuela, porque eres un representante del Rey de Reyes, en tu casa, tu marido. ¿Por qué no te has ganado a tu esposo? He conocido personas que vienen solas aquí y después su familia no nos puede ver porque hablan veneno y ellos mismos se encargan de envenenar a su familia, de evitarles que vengan a los pies de qué tremendo. Porque ellos mismos se carrean maldición sobre sus vidas, porque fuimos llamados a ser de bendición. ¿Verdad, jóvenes que estuvieron, hermanos que estuvieron en el prebautismal? Para eso nos llamó Dios. Ya voy a terminar y voy a dejar aquí para empezar la próxima parte apresto del evangelio, que es prepararse para el ministerio. Es una orden de Jesús. Apresto es que Dios te va a preparar para la obra del ministerio. ¿A cuántos hemos preparado para la gloria y la honra del Señor? ¿Para qué? Para que vayas a otra iglesia, para que te andes difundiendo allá como que no. Dios te dice que es para el crecimiento, hermanos, del cuerpo de Cristo. Imagínense, la pastora pues no ni está aquí porque anda de gira artística. Dios me llamó aquí, ¿sí o no? A usted lo llamó aquí, ¿sí o no? Y reparte dones y ministerios, no para que se ande luciendo, no para que me conozcan, qué bonito canto ahí en el Face, si no quieres ni siquiera servir a Dios donde Dios te llamó, Dios te discipuló, donde Dios te estableció. ¿Para qué? Para que fueras de edificación para el cuerpo de Cristo. ¿A cuántos hemos discipulado nosotros? ¿A cuántos Dios empezó a dar ministerios? ¿Y dónde están? No fuiste llamado para andar por allá luciéndote y ganándote tu propia gloria. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el orden de Dios. Pero como no hay palabra en la vida, entonces el diablo nos desvía. Y estando dentro de la iglesia estamos desviados. Por eso Dios, el día cuando dice el Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. No, ¿sabes qué? No te conozco. ¿Quién sabe quién serás? Eso es lo que quiere que Satanás con el cuerpo de Cristo. Pero ¿sabe por qué? Porque no hay presencia de Dios en nuestra vida. Póngase de pie en esta hora. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? ¿Cuántos estuvieron aquí y retuvieron la palabra de Dios en su corazón? ¿Cuántos, hermano? Por nuestros